gusto para nosotros tenerte el día de hoy en la noche por acá en La Haga y poder platicar un poco de este tema, que es un tema que creo que obviamente nos interesa a muchos, y es el hecho de cómo enseñar astronomía, principalmente enseñar astronomía a alguien que no puede ver. Es algo sumamente interesante, y entonces déjame presentarte a quienes no te conocen, pero supongo que muchos de los que están aquí presentes te conocen. Sebastián Muso es... ahí está. Sebastián Muso es periodista y divulgador científico. Ha participado en más de 40 congresos internacionales en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, España, Italia y ahora próximamente en Guatemala, ¿verdad? Como disertante. Ojalá que sí. Nos vas a sumar a la lista. Ojalá. En especial sobre las temáticas de herramientas didácticas sobre la enseñanza y divulgación de la astronomía. Es propulsor de estos eventos, fue presidente del comité organizador local de 3 congresos internacionales de astronomía en el 2004, 2007 y 2009 en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. También es fundador del Centro de Estudios Astronómicos de Mar del Plata. Coordinó el adjunto de la sección de enseñanzas y divulgación para la Argentina en la Liga Iberoamericana de Astronomía. Director del Observatorio Astronómico de la ciudad de Mar del Plata, y ha participado en el programa de UNAWE y trabajado con el soporte de la UNESCO y la Unión Astronómica Internacional sobre diferentes temáticas de astronomía. Al mismo tiempo, se ha convertido en un gran divulgador de astronomía para niños, y tiene una serie de muchísimos libros que pueden ver, desde temáticas de dibujos animados hasta temas importantes como la parte de obras de teatro infantiles de astronomía y enseñanza de la ciencia. Y hoy nos visita aquí a La Haga, y eso nos tiene muy, muy felices. Entonces, gracias, Sebastián, por aceptar nuestra invitación. Y yo ya estaba preocupado, Elo, porque estamos en noviembre y no llegaba la invitación para formar parte del evento. Creí que me quedaba afuera. Pero no, aquí nadie se queda afuera. Aquí estás presente, y lo más importante es que considero yo que es un tema muy importante para quienes quieren desarrollar la divulgación de la astronomía de forma incluyente, ¿verdad? Entonces, creo que es algo que nos va a permitir también ahondar en una temática muy interesante. Gracias, Sebastián, y te dejo la palabra. Cualquier duda lo pueden realizar por medio del chat, y con gusto le vamos a estar pasando las preguntas a Sebastián, y si es pertinente interrumpirlo, pues así será. Buenísimo. Bueno, de verdad ahora, y ya fuera de toda broma, agradecerte a vos, Helio, en nombre de toda la Asociación Guatemalteca de Astronomía. Si algo ha tenido de bueno la pandemia, si es que puede tener alguna cosa positiva, algo que ha sido tan malo para el mundo este año, ha sido de alguna forma obligarnos a una virtualidad, y en esa virtualidad acercarnos un poquito a quienes trabajamos a muchos kilómetros de distancia, pero ahora podemos hacerlo de un modo mucho más colaborativo, sintiéndonos que estamos un poco más cerca, conocernos. En mi caso, este año he tenido la suerte de tener a 3 amigas de Guatemala en mi curso que hasta el año pasado era tan solo de marplatenses, de mi ciudad de Argentina, y ahora
bueno, puedo compartir lo que hago con muchas otras personas. Ciertamente, como vos decías, he tenido la suerte de visitar muchos países. Hoy lo cuento como que estoy visitando Guatemala de modo virtual, y de alguna forma nos estamos acercando a muchos países que están conectados hoy en la charla para hablar de un tema para mí ciertamente muy, muy lindo, muy querido. Vos repasabas un poquito lo que son mis proyectos en 30 años que llevo en la divulgación de la astronomía para distintos públicos, y este probablemente sea uno de los trabajos que me ha dado más satisfacciones, que se ha convertido en algo más especial. En definitiva, es uno de esos trabajos donde uno tiene que esforzarse un poquito más, el reto es mayor, y ciertamente cuando los resultados entonces llegan es absolutamente gratificante. Yo en mi tarea de divulgación, incluso cuando he tenido la oportunidad de dar algún taller de didáctica de la astronomía o de herramientas para su divulgación, suelo de alguna manera definir muy rápido y quizás un poco groseramente la actividad que desarrollamos en la divulgación como una actividad de traducción, ¿no? De traducir un lenguaje muy específico que suele tener la ciencia a una forma primeramente lingüística, ¿sí?, de acercar al gran público esta ciencia de un modo, si se quiere, más ameno, más simpático, más amigable, con terminología cotidiana, con metáforas, con el uso de algún tipo de analogía, de escala, de cuento, que me haga accesible ese conocimiento. Y en el caso de la astronomía para personas ciegas o con baja visión, la traducción es un poquito más desafiante en el hecho de mostrar, después yo voy a contradecir este concepto, ¿no?, pero mostrar lo que para muchos puede ser algo absolutamente visual, como es para muchos la astronomía, ¿sí? Quizás la mayoría de los que están conectados a esta sala hoy se han enamorado de la astronomía mirando un cielo estrellado, ¿sí? Yendo a una noche de observación en algún de las que promueven y organizan entidades como la AGA o como cientos de actividades que se hacen a lo largo del mundo, de poner los telescopios, apuntar para arriba, y como lo hacemos, la verdad, desde hace un poco más de 400 años. El primero en poner los telescopios en la plaza para que mirara la gente fue Galileo, y desde ese entonces para ahora estamos de alguna manera intentando enamorar a las personas a la astronomía a través de la vista. Bueno, acá la idea es acceder a la astronomía a través de otros sentidos, el tacto, el oído, ¿sí? Pero principalmente creo yo, y acá esto no es exclusivo de la actividad para personas ciegas, acercar a la ciencia a través de las emociones, ¿sí? Por eso la charla, yo ponía algo de tocar y sentir, ¿sí? Cuando yo comencé, allá por el año 89, a hablar de astronomía, intuía que si uno puede disfrutar del proceso de aprender, la cosa era mucho mejor. Hoy la ciencia nos da la razón en cuanto a que ya está comprobado que aprendemos a través de las emociones, aprendemos cuando en el proceso de aprender nos podemos divertir, nos podemos emocionar, podemos de alguna manera hacer propio esto que nos están contando y convertirlo en una experiencia
muy personal. La primera pregunta ciertamente de esta charla, no sé si ya nos ganaron y la hicieron en el chat, pero si no, me la pregunto yo mismo y la respondo, es, bueno, ¿cómo arranqué con esta actividad? En el año 99 yo formaba parte de un programa de radio en mi ciudad, en Mar del Plata. Para los que no son de Argentina, les cuento, Mar del Plata es una ciudad muy turística que está a unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. Es una playa, ¿sí?, que tenemos la suerte que el 2 o 3 de enero, cuando empieza la temporada de verano, se nos triplique la población, sobre todo de argentinos que vienen de todas partes del país a distraerse, a descansar un poco, a disfrutar de una oferta teatral también importante. Bueno, ahí vivo yo y es una ciudad medianamente grande, de 1 millón de habitantes. Acá hay varias radios, AM, y en una de ellas un programa de temática general me tenía a mí todas las semanas con una columna de astronomía. Y el locutor del programa se le ocurrió una idea, a mí me pareció tan magnífica como loca, y era subir a un volcán que tenemos a 1000 y pico de kilómetros de distancia, ¿no?, sobre la cordillera de los Andes, con un grupo de adolescentes. Ya eso me parecía bastante arriesgado. Un grupo de adolescentes que no tenían ningún tipo de experiencia en escalada, eso parecía más desafiante todavía. Y estos 15 adolescentes con los que él pretendía subir el volcán Lanín eran todos ciegos de nacimiento. Así que yo siempre hago la misma broma, me constituí en cebador de mate, ¿sí? Cosa que acompaña todas nuestras reuniones como argentinos, para escuchar cómo iban a hacer semejante cosa, aprender de cómo iba a ser la experiencia. Y los chicos, como sabían que yo me dedicaba a la astronomía, me empezaron a preguntar cosas de astronomía. Y veníamos bárbaro con lo que era teórico, de quién fue Galileo, de cuántas lunas tiene Júpiter, o en tal caso, qué está más distante o menos distante en el sistema solar. Pero alguien terminó preguntando sobre cómo se ve el cielo, cómo es el cielo estrellado, cómo es el mirar en la noche, el mirar el cielo en la noche. Y realmente ahí por primera vez yo me di cuenta que el cielo para una persona ciega de nacimiento es algo así como algo que no existe, ¿sí? Que no puedo saber que está ahí salvo que me lo cuenten, que no puedo acceder a ese cielo estrellado desde luego a través del tacto, no puedo acceder oliéndolo, no lo puedo escuchar, ¿sí? No tengo ningún otro tipo de sentido que no sea el de la vista para que ese cielo forme parte de mi entorno, ¿sí? Y por supuesto uno sabe que nuestra relación con el entorno que nos rodea es terriblemente importante, sobre todo por ahí cuando somos chicos. Nuestra relación con lo que tengamos alrededor nos va a generar la curiosidad con la cual vamos a convivir el resto de nuestra vida. Ahí vamos a empezar a hacernos preguntas de por qué funciona tal cosa del modo que lo hace, por qué suceden las cosas, ¿sí? Las preguntas que nos hemos hecho todos de chico tienen que ver con el paisaje que tengamos alrededor. Y yo estoy convencido que el cielo es parte de ese paisaje. Quedarse sin una parte de ese paisaje es quedarse sin un montón de preguntas para hacerse y un montón de posibles respuestas
que ir a buscar. Así que mi idea de empezar desde esas primeras preguntas que me hicieron, empezar a encontrarle la vuelta para poder contar cómo era el cielo a una persona ciega de nacimiento, no tienen que ver con, bueno, me gusta la astronomía y quiero que aprendan astronomía todos. Creo que un poco sí, pero había otra cosa, había, bueno, realmente aprender sobre lo que nos rodea es importante, es necesario, ¿sí? Conocer qué lugar ocupamos en el universo, necesitamos saberlo todos, ¿sí? Y cuando entonces yo hasta ese momento decía todos, pensaba en chicos chiquitos con los cuales normalmente trabajaba, adolescentes, adultos mayores, ¿sí? Pero ese todos, hasta ese momento, no incluía a las personas ciegas. En definitiva, yo tenía que encontrar alguna forma, alguna herramienta para poder, como dije al principio, traducir ese cielo solamente observable a algo que pudiera acercarse a la percepción de una persona que no puede ver. Es decir, como en cualquier acto de comunicación que hacemos, yo tenía que entablar un código con el que tenía enfrente, ¿sí? Algo que tuviéramos en común. Y se me ocurrió que algo que teníamos en común era el sonido, entonces traté de hacer una traducción y tomé a un griego muy conocido para los que estamos en el ambiente de la astronomía, Hiparco, ahí por el año 90 después de Cristo, fue quizás no el primero de la historia, pero lo ponemos en nuestra historia occidental como el primero en darse cuenta y sistematizar que las estrellas no tienen todas el mismo brillo. ¿Sí? Algo, por supuesto, bien fácil de darse cuenta. Salimos afuera cualquier noche, vemos estrellas muy brillantes y otras que tenemos que hacer un esfuerzo para poder observarlas. Él las dividió en magnitudes, ¿sí? Y en realidad esto proviene de una equivocación, en definitiva, porque Hiparco dijo magnitudes que viene de la palabra magno. Magno era grande, ¿sí? Él creía que las estrellas más grandes las vemos más fácil, las estrellas más chiquitas las vemos con mayor dificultad, ¿sí? En definitiva, hoy sabemos que eso no es del todo así. La magnitud observacional tiene que ver con qué tan brillante es la estrella, pero también tiene que ver con qué tan cerca o lejos está de mí como observador, ¿no? Así que no es tan fácil como, bueno, veo fácil las grandotas y veo de modo más dificultoso las chiquitas. Pero lo que hizo Hiparco fue muy importante, dividió esas estrellas que vemos cada noche en magnitudes, en categorías, ¿sí? Donde cada magnitud es unas 2,7 veces más brillante que la de al lado, ¿sí? Una estrella de magnitud 3 es 2,7 veces más brillante que una de magnitud 4, ¿sí? Y la 4, 2,7 veces más brillante que la 5, ¿sí? Esto al menos tomando los numeritos redondos, ¿no? Por supuesto, las estrellas van a tener magnitud 7,48, va a ser un poco más complejo, pero más o menos esa fue la clasificación que armó Hiparco en su momento. Esa fue la metodología que usó el griego y la que agarré yo para mi traducción. De hecho, esta imagen que aparece en la diapositiva que estamos compartiendo es precisamente el primer mapa del cielo que tuvimos en nuestro
en nuestra historia occidental, ¿no? El que hizo, o el que mandó a hacer en realidad a un escultor, Hiparco, en una esfera. Así que yo dije, bueno, ¿cómo traducir esto terriblemente visual al sonido? Para Hiparco, las estrellas que tenían magnitud 6 eran las que apenas se pueden ver a ojo desnudo, es decir, sin ningún tipo de instrumento de aumento, en un buen cielo. Bueno, la analogía fácil era ver qué puedo escuchar yo sin ningún dispositivo que me aumente el volumen, ¿sí? Sería a oído desnudo, en un lugar donde no tenga contaminación sonora, ¿sí? Y esos son los 10 decibeles más o menos de el ruidito que hacen las hojas de otoño sobre el piso. En definitiva, ese es el umbral del oído humano, del mismo modo que en la astronomía el umbral iba a ser esas estrellas de magnitud 6. Y cuando yo me muevo en sonido de 10 decibeles en 10, voy triplicando el volumen. Como las magnitudes eran 2,7 veces, 2,7 y 3 andábamos cerquita, con lo cual mi analogía funcionaba medianamente bien para representar entonces cualquier objeto del cielo que yo quisiera mostrar a través del sonido, cómo brillaban en el cielo, qué tan fácil podía observar a tal estrella o a tal otra. Entonces, en este caso sería qué tan fácil podía escuchar una estrella u otra. Y también las estrellas tienen diferentes colores, ¿sí? Hay estrellas muy jóvenes, muy calientes, que yo observo con una coloración azul muy característica, como por ejemplo las Pléyades, ¿sí? Que para la gente del campo, acá en Argentina le decimos la gallina y los pollitos, o los 7 cabritos, ¿sí? Habría que ver en cada sitio cómo llaman a las Pléyades, ¿no? Pero siempre relacionándolo con 7 cosas, 7 algo, ¿sí? O estrellas muy viejas, ya menos calientes, como Betelgeuse en Orión, en el Cazador. Betelgeuse para nuestro hemisferio sur, o digamos, para mi hemisferio sur, Betelgeuse está abajo de las Tres Marías, ¿sí? Para ustedes en Guatemala, al revés, está arriba de las Tres Marías, y es una estrella vieja, no tan brillante, no tan caliente, y por ende roja. Bueno, los colores tienen mucho que ver con la longitud de onda. Y el sonido, los tonos en el sonido también, ¿sí? Si yo tengo un sonido que se está apretando contra mi oído, la longitud de onda entonces es más corta, y yo tengo un sonido agudo, ¿sí? Chillón. Si yo tengo un sonido que se está estirando, porque por ejemplo el objeto se aleja de mí, entonces el sonido lo voy a escuchar grave, ¿sí? Y lo mismo en luz. Lo rojo, entonces, que es la onda estirada, quedaba representado con un tono grave. Y lo azul quedaba representado con un tono agudo. Yo también con los tonos podía representar los colores que se observan en el cielo. Y así poder mostrar cualquier tipo de objeto, una estrella, un planeta, una nebulosa, ¿sí? Lo que se viera en el cielo, yo ya tenía el modo de traducirlo a sonido. Lo podíamos hacer con un parlante que incluso me indicara de qué lado venía ese objeto, y así arrancaron los primeros talleres allá hace 20 años, que intentaba mostrar el cielo a las personas ciegas. En 1999 entonces arranca esta historia. 10 años después, en el 2009, es el Año Internacional de la Astronomía, y se hicieron
muchas actividades en todo el planeta para festejar los 400 años del primer telescopio apuntado al cielo por Galileo. Entonces, una tarde, creo que esto lo hacemos un poco todos los que desarrollamos alguna investigación o lo que fuere, una tarde me googleo mi nombre y en inglés pongo astronomía para personas ciegas, a ver qué había, a ver si alguien comentaba mi trabajo, y apareció un artículo en el Instituto Smithsoniano, que yo no había escrito una doctora en astronomía de España, Amelia Ortiz Gil, donde me citaba como referencia y contaba que estaba armando con esta escala una función de planetario en el planetario de Valencia, donde ella trabaja. Ahí me entero que esa idea también se había replicado en el planetario de París. Yo la había acercado algunos años atrás al planetario de Buenos Aires. Así que varios estaban sumando a esta idea de mostrar el cielo a través del sonido. Pero además estaban armando algo, creo yo, aún más interesante, y era sumar una herramienta que las personas ciegas tienen muy internalizada para aprender cosas, que es el tacto, ¿sí? Ella estaba armando un globo de la luna táctil, ¿sí? La idea era no ver la topografía de la luna, sino todo lo que yo puedo observar de la luna cualquier día, representarlo con relieves sobre una esfera. Y en realidad Amelia lo que hizo fue construir 8 lunas y las repartió a las 8 personas más o menos que trabajábamos en el tema por entonces. El único que estaba en el hemisferio sur era yo. Recibí mi luna, ya cuando la tuve que dar vuelta para la observación con respecto al hemisferio norte que hacemos nosotros, que es como estar boca abajo, la cosa se complicó porque las referencias en braille cambiaron totalmente. Algunos otros usuarios hicieron otras críticas a ese globo y bueno, entre todos modificamos la idea original y la gente de la Universidad de Valencia armó la primera luna táctil, ¿sí? De la cual hoy hay cientos, por suerte, en todo el mundo. Si yo puedo mostrar bien acá, fíjense, por ejemplo, que visualmente no es del todo atractiva. Por ejemplo, tiene este cordón, ¿sí?, que la divide. Me divide una cara de la que yo, por ejemplo, veo todos los días, a la cara que nunca se puede ver desde la Tierra, la cara oculta, ¿sí? Y además están acá señalados con unos botones los polos, el polo norte con una X y el polo sur con un botón liso. En definitiva, la idea era que alguien que no pueda ver empiece a recorrer con sus manos este globo y lo pueda usar sin que tenga alguien que vea ayudándolo. Y este cordón me va a asistir en la idea de te pasaste para el otro lado, ¿sí? En la luna, esta luna táctil, vamos a tener mares, esas llanuras de la luna que, por ejemplo, que fueron los escenarios de aterrizaje o de alunizaje de las misiones Apolo en la década del 60 y 70, montañas, cráteres, ¿sí? Todo las distintas formas de terreno que vemos cada día en nuestro satélite, ¿no? Acá un primer dato, y es cómo enseñamos a personas ciegas o con baja visión. Y trabajamos siempre por capas o en capas, ¿sí?, sumando
un poquito de información a cada paso. Esto es bastante distinto a enseñar a cualquier otro público, ¿sí? Si yo en este momento a ustedes les quisiera enseñar cosas de la Luna, muy probablemente pondría fotos que tienen mucha información para describir en una misma imagen. ¿Sí? Quizás en una misma imagen vemos sombras, luces, cráteres, montañas, estos mares, tal vez veamos un sol del otro lado, tal vez un planeta que se está ocultando desde nuestra perspectiva atrás de la Luna. Podríamos tener muchísima información en una sola foto y para nosotros eso no significaría un problema. Para las personas ciegas en realidad trabajamos siempre primero en una imagen general, en este caso sería el globo, y de ahí vamos como sumándole detalles, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo unos modelos de cráteres, ¿sí? Los mismos cráteres que acá vimos en la generalidad, ahora los aprendemos en el detalle y vemos, por ejemplo, que como el objeto golpeó el mundo, la Luna en este caso, ¿sí? Por un fenómeno de acción y reacción, la Luna hizo fuerza para arriba y levantó una montañita en el medio del cráter que se toca, ¿sí? Cada cráter de impacto tiene un pico central, tiene crestas en la subida con respecto al terreno circundante. Y como seguramente el propio meteorito se rompió en el choque, en todo o en parte, y además se rompió parte de la corteza, eso es básicamente el agujero, el cráter, eso se levantó y se volvió a caer alrededor, como si fueran cientos de otros meteoritos, generando un montón de cráteres aleatorios alrededor que yo también puedo tocar, ¿sí? Y ahí tengo entonces otro dato más para sumarle a el tema de la Luna. Bueno, otro, por ahí acá, un fenómeno un poquito más complicado, con un cráter, y adentro otro cráter más chiquitito formado posteriormente. Y de última, estos son cráteres esquemáticos. Si yo aprendí el cráter esquemático, tal vez luego pueda acercarme a un cráter de verdad, ¿sí? Esto ya está hecho con impresora 3D y es un cráter real, ¿sí? De la Luna, topográfico, ¿sí? Con una de las naves que han dado vueltas alrededor de la Luna y han generado mapas con la topografía exacta de nuestro satélite. Nuestro satélite está a unos 380.000 kilómetros de distancia, más o menos, ¿sí? ¿Cómo es eso? Bueno, acá tengo una pelotita que va a caracterizar a la Tierra. Esta va a ser la esferita de la Luna en escala. Y este va a ser todo el cordón que separe a esos dos objetos, ¿sí? Normalmente, en cualquier taller, yo podría tirar al piso, a la Tierra, ¿sí? Y ver que parado la Luna estaría más o menos a esta altura con respecto a mi propia altura, ¿sí? Si la Tierra y la Luna fueran del tamaño de estas pelotitas que yo uso para la escala. Así que puedo dimensionar la distancia de la Tierra a la Luna, veo el globo completo, estudio los cráteres en cuanto a cómo se forman y qué estructura tienen, ¿sí? Y ahí puedo empezar a representar, por ejemplo, ese tema en particular. Algunas cosas a veces están hechas con muy buena voluntad y no funcionan, ¿sí? Por ejemplo, este gráfico
de los eclipses, donde simplemente es el mismo gráfico con el que estudiamos los eclipses en la primaria, en algún manual de geografía de nuestra escuela, y acá está, bueno, subrayado las líneas con algún tipo de relieve para tocar. Y esto de verdad no funciona. Primero no funciona porque el concepto de luces y sombras es ciertamente difícil de poder contar a través de un gráfico, lo deberíamos contar a través de alguna analogía sonora, y ahí sí funciona muy bien. Después porque estos gráficos tienen perspectiva y el mundo de las personas ciegas no lo tiene, así que es un concepto que no deberíamos poner de ese modo. ¿Y por qué planteo esto? En definitiva, acá hay algo que yo utilizo mucho y es el probar las cosas con las cuales uno va a trabajar con el público al que van dirigidas, ¿sí? Yo cada una de las actividades que desarrollo en mis talleres de astronomía para ciegos previamente están testeadas, al comienzo al menos, con un gran amigo que es bibliotecario de la biblioteca para ciegos de mi ciudad, una persona muy preparada, una persona que vio hasta sus 8 años, luego se quedó ciego, y última yo preparo algo y le digo, bueno, Carlos, fíjate si esto funciona, ¿sí? Lo probamos juntos, lo testeamos, veo si realmente sirve, después por ahí damos algún taller acá en la ciudad y vemos la respuesta de otras personas diferentes a él, con otras experiencias previas, con otros conocimientos previos, ¿sí? Y recién ahí de alguna manera uno empieza a estar un poco más confiado con esa herramienta. Hay veces que hacemos las cosas pensando cómo sería, ¿sí? Pero en realidad el mundo de una persona ciega no es como el nuestro con los ojos cerrados, ¿sí? Y a veces no basta con la buena predisposición o las ganas que tengamos de adaptar el material por una cuestión hasta solidaria, ¿sí? Realmente nos lo tenemos que tomar muy en serio. Incluso con Carlos hemos escrito varios trabajos para que otras personas en el mundo tomen algunas premisas muy básicas para generar el contenido que ellos quieren, ¿sí? Bueno, ya de la Luna y de Amelia hablamos, ¿sí? Ese magnífico trabajo que, por suerte, incluso gracias a un presupuesto muy generoso de la Comunidad Europea, se imprimieron cientos que se han repartido por todo el mundo para poder trabajar esta temática. Hablamos de otro tipo de materiales para ir entonces de lo general a lo particular. Por supuesto, las adaptaciones no solo son para personas ciegas, serán para distintas edades de este público en particular. Yéndome por ahí para otra temática, acá hay un sol, ¿sí? Un sol armado con cositas de bisutería, pero donde yo puedo determinar las manchas, la característica granulada de la fotosfera, es decir, de la última capa de la envoltura gaseosa del Sol, las protuberancias, ¿sí? Esas expulsiones de un montón de material, así se llaman, expulsiones de masa coronal del Sol, y en definitiva, fíjense lo que yo estoy tratando de mostrar, ¿no? Desde material que puedo hacer con elementos impensados, como este, hasta una impresión 3D en una suerte de resina muy particular, como es el caso de esta luna, ¿sí? Yo puedo trabajar con un material bastante caro, como sería este, en definitiva difícil de reproducir porque tengo que tener una impresora 3D
y no cualquier impresora 3D, para este en particular, o arreglármelas con un poco de porcelana fría y una tarde donde me pongo un poco creativo a armar manualidades, ¿sí? En definitiva, tiene que ser así la actividad de divulgación, poder armar mi propio material con mi propia idea de lo que yo quiera enseñar, y tiene que estar a mi alcance, a mi alcance incluso económico, poder hacerlo. Acá me metí en un tema, creo yo, interesante, y es justamente qué temas de una astronomía tan vasta elegir. Porque si yo les estoy diciendo que lo que por ahí puedo solucionar con una foto, con cualquiera de los que están viendo esta charla, y para personas que no ven, tengo que utilizar para eso mismo 3 o 4 maquetas, se imaginarán que hay un límite del material didáctico que uno puede tener en su casa, ¿sí? Y un límite incluso de tiempo de todo el material que puede producir. A mí me gusta trabajar sobre la agenda social de la astronomía, ¿sí? Es decir, la luna es algo que cualquier persona que no ve está escuchando desde la literatura, las canciones, en la televisión o en el diario o ciertamente en la escuela, se habla de la luna. Entonces poder acercar la luna con este tipo de herramientas. Por supuesto siempre hablamos de Marte, porque vamos cada 2 años con naves a estudiar a Marte, queremos ir con una tripulación a Marte dentro de 10 o 15 años. Siempre estamos, hasta otra vez, desde la ciencia ficción, hablando de marcianos, aunque no existan. Entonces, poder acercar también ese contenido de Marte, en este caso, a una persona que no ve. Trato de elegir lo que está en la sociedad, de lo que se habla, de lo que es lo más resaltable de la astronomía en un determinado momento, tratar de tener el material para poder compartirlo con todos. Acá algunas nebulosas armadas con distintas texturas. Y esto es un poco el contraejemplo, ¿no? Un material armado por la NASA de hace algunos años, donde justamente fotos que son hermosas desde lo visual, simplemente tienen los contornos con una silicona levantados, hechos en relieve, y de verdad no se entiende mucho. De verdad no hay manera de poder contar de este modo lo que uno supuestamente quiere enseñar con cada una de estas imágenes. Es un material hecho ciertamente con las mejores intenciones, con un montón de ganas seguramente de parte de sus impulsores, pero que no, al menos a mí en muchísimos talleres donde lo intenté con distintos públicos no videntes, no me funcionó. Precisamente por esta idea de tratar de pensar como una persona que no ve. Y acá quería compartirles una historia un poco graciosa, que también lo tiene a este amigo mío, Carlos Matos, de protagonista. Hace algunos años, una escuela de arte muy importante de mi ciudad había armado una exposición de cuadros, una exposición anual que organiza siempre, y ese año decidió adaptar esos cuadros para personas ciegas. Lo que hizo fue, otra vez, ponerle relieve a los contornos de esos cuadros que eran lindos, muy lindos, desde lo visual. Y había un camino franqueado por árboles, ¿sí? Y Carlos tocó el cuadro, con mucha mala intención, dijo, ah, qué lindo, un triangulito por el camino, con 2 árboles al costado,
y otros 2 árboles más chiquitos flotando, y otros 2 árboles más chiquitos todavía flotando más arriba. Lo que estaba intentando decir, muy gráficamente, Carlos, era que el concepto de que algo sea más chiquito porque está más lejos, para una persona ciega no existe. No existe el tiempo de fuga, no existe la perspectiva. El mundo es plano, ¿sí? El mundo, desde la percepción, es plano. Está todo en el mismo plano. No hay profundidades. Está al plano de donde llega mi tacto para acercarme a él. Entonces, una de las primeras premisas para desarrollar cualquier imagen adaptada a una persona ciega será hacerla cenital, hacerla bien desde arriba, sin ningún ángulo, ¿sí? Quitándole precisamente la perspectiva. Y ahí sí realmente las cosas empiezan a funcionar mucho mejor. Tenemos la suerte de que la astronomía tiene sus propios sonidos para el universo. De hecho, yo me animaría a decir que hoy la astronomía es una ciencia de lo invisible. Si bien una enorme revolución en la astronomía se dio hace poco más de 400 años, cuando Galileo apuntó el primer telescopio al cielo, hoy aprendemos mucho más a través de telescopios infrarrojos que le miden el calor que emiten los objetos celestes, telescopios en rayos X, que podríamos jugar con que le sacan radiografías a las galaxias, telescopios en ultravioleta, telescopios de radiotelescopios que de alguna forma escuchan el universo, ¿sí? Y eso ciertamente es inspirador, no solo para alguien que no ve, sino para todos, ¿sí? Decodificar esas ondas de radio a un sonido mecánico para que puedan escuchar nuestros oídos y escuchar nebulosas, estrellas, ¿sí? Cómo suena el universo, cómo emite en ondas de radio cada uno de los objetos celestes que están ahí afuera. La verdad, es muy lindo, ¿sí? Y es una linda experiencia también poder acercarnos a la astronomía a través de otras formas, otras longitudes de onda, que muchas veces a los astrónomos les enseñan de los objetos más todavía que lo que aprendemos desde el óptico, ¿no? Desde lo que ven nuestros ojos. Esta foto es una maqueta de superficie de Marte, quizás de la zona más interesante que tiene Marte, que es la meseta de Tarsis, donde hay 3 volcanes, en realidad 4, porque el cuarto es la montaña más grande de todo el sistema solar, unas 4 veces el Everest, ¿sí? Y si lo pusiéramos sobre el mapa de Guatemala, ocuparía todo el territorio de Guatemala, el Monte Olimpo, ¿sí? Es enorme en cuanto a la superficie de su base. Y además hay un cañón, el Valle Marineris, que es lo que está ahí más oscuro. El Valle Marineris es un cañón, como si fuera el cañón del Colorado en la Tierra, pero muchísimo más grande, de unos 3.500 kilómetros de extensión, 700 de ancho en su parte más ancha, y 70 kilómetros de profundidad en la parte más profunda, ¿sí? Yo tengo por acá un globo que hoy lo desarmé en sus 2 mitades para que sea más fácil. Un globo de Marte, donde yo tengo otra vez a las... Acá, ahí. Sí, ahí. Las 3 montañas, ¿sí? El Monte Olimpo, y acá al costadito, todo el Valle Marineris. Yo voy a tocar el globo y voy a ver ubicado geográficamente dónde está cada una
de esas partes, qué distancias los separan, qué relación hay de alturas entre esas montañas o algún cráter que aparece importante por otras partes de su superficie. Voy a tener primero un pantallazo general de lo que es Marte. Me voy a acercar a él entonces desde lo general. Alguna vez una persona ciega me definió: ustedes con la vista tienen el sentido de la síntesis y nosotros con el tacto tenemos el sentido del detalle. Entonces, vamos a los detalles. En esta baldosa, ¿sí?, yo entonces tengo estas 3 volcanes de los que les hablaba y el Monte Olimpo, ¿sí? Monte Olimpo que estamos muy acostumbrados en astronomía a ver esas fotos de los orbitadores de las naves que dan vueltas alrededor de Marte. Pero si yo realmente lo toco, me doy cuenta, por ejemplo, que una de sus lados es una barranca muy abrupta, es una pared más o menos el doble de la altura del Everest, ¿sí? Una forma muy particular que tiene esta montaña. Y además de esta baldosa, de la parte de la meseta de Tarsis, ¿sí?, yo en 3 baldosas, que la podría ubicar sobre una mesa para tocar, tengo esta maqueta de superficie del Valle Marineris, ¿sí?, de ese cañón del planeta rojo. Y si eso entonces fuera suficiente para el detalle, puedo tener maquetas de rovers, puedo tener incluso esto que me parece terriblemente inspirador. Yo tengo un amigo que es el director del Departamento de Tecnología Espacial de la Universidad de North Dakota, un argentino que está diseñando uno de los proyectos de traje espacial para ir a Marte, ¿sí? Y esto es tierra de Marte simulada en un laboratorio de NASA, ¿sí?, con los datos que las naves que estuvieron allí nos han dado sobre la composición química del suelo marciano, lo podemos replicar en un laboratorio. Y en tal caso, entonces, esta tierra, ¿sí?, va a tener la misma textura, el mismo color, el mismo olor, ¿sí?, que ese suelo rico en hierro que está en la superficie del planeta rojo, ¿sí? Y yo voy aprendiendo un poquito más a través de cada una de las herramientas que voy acercando en el medio de una charla, que además le sumo una descripción muy detallada, mucho más detallada que la que tendría con otro público, porque tengo que, con mi relato, rellenar esa idea general que yo quiero dar de cada una de las cosas que en este caso no podemos ver. Entonces, fíjense, ¿no? Ahí esto es mi maqueta del Valle Marineris. Esta es una foto real del Valle Marineris en el planeta rojo. Por suerte, es muy, muy fiel a la realidad. Y el globo, si yo quiero entonces ver todo eso en su conjunto, y el polvo, si lo quiero ver en ese detalle inspirador para tocar. Bueno, acá también nos aparece otro objeto astronómico, Venus, ¿sí? Venus en realidad tiene 2 continentes, la Tierra de Afrodita y la Tierra de Istar, ¿sí? Son 2 estructuras que tendrían la característica de cordillera en nuestro planeta. Son de alturas muy altas, ¿sí?, de elevaciones muy altas, donde incluso
En una de ellas está el Monte Maxwell, ¿sí? El pico más alto de Venus. Esto está muy exagerado, está exagerado al punto de 4.000 veces a 1 con respecto a la realidad. Y esto tiene un porqué. Si yo agarrara una pelota de estas, de 20 centímetros de la Tierra, y quisiera armar un mapa topográfico a escala, el Monte Everest no llegaría a tener 1 milímetro de altura. Lo que significa que si yo realmente hiciera un mapa de alturas y de presiones fiel de la Tierra, tendría que hacer una pelota lisa, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer para enseñar a través del tacto es utilizar las alturas y depresiones exageradas, ¿sí? Para poder aprender mientras lo leo con mis dedos, con la yema de mis dedos. Ya después, si lo conseguí aprender de ese modo exagerado, puedo ir a una idea un poquito más detallada, como es este Venus táctil, con todos los mapas de la sonda Magallanes, que en la década del 90 nos armó los primeros mapas detallados del segundo planeta del sistema solar, y que en realidad guarda la misma idea que la Luna, que yo les mostré con anterioridad. Todos estos archivos, por supuesto, están disponibles para trabajar, ¿sí? En lo que sea, quien quiera utilizarlos, ¿sí? Por supuesto, todo este material es gratuito para poder compartir. Cuando llegó la nave Rosetta al cometa Churyumov-Gerasimenko, ¿sí? Ahí, por supuesto, tuve la necesidad de imprimir al Churyumov-Gerasimenko, ¿sí? Está el mapa exactamente de cada uno de los cráteres que Rosetta le pudo encontrar a este cometa. Por supuesto, está el archivo de la nave Rosetta para imprimir, y por supuesto también está Philae, ¿sí? Esa navecita que descendió y que lamentablemente quedó en una pared, ¿sí? Impidiéndole a los paneles solares de Philae alimentarse para trabajar más tiempo del cortísimo tiempo que pudo hacerlo en la superficie del cometa. Pero si hablaban de cometas, si se hablaba de cometas en ese entonces, yo tenía que tener la maqueta para poder hacerlo. Incluso contar por qué es tan importante ir a un cometa. Sabemos que los planetas del sistema solar se formaron por acreción, por sumar partecitas más chiquitas, ¿sí? Que luego se hacían más grandes, entonces tenían más poder de atracción gravitatoria y agarraban más partecitas y se hacían más grandes y entonces atraían más partes, ¿sí? Todo el sistema solar está hecho a partir de pequeños fragmentos, ¿sí? Como este meteorito, por ejemplo. Algo que siempre es muy interesante en los talleres, poder de verdad tocar algo, ¿sí? Que tiene 4.600 millones de años y que anduvo dando vueltas alrededor del Sol durante una enorme porción de ellos hasta caer en la Tierra para que, bueno, alguien me lo terminara regalando. Ahí está el Churyumov-Gerasimenko y también, por supuesto, si hablamos de instrumentos y una persona que no ve está escuchando por la televisión que hablamos del telescopio espacial Hubble o del telescopio espacial Webb, que el año próximo se lanza, entonces será importante tener la nave del telescopio espacial Webb, ¿sí? Y poder ver cómo es su espejo, cómo funciona en el foco, qué tan grandes son los paneles solares que van a alimentar de energía a este instrumento. En definitiva, es eso, utilizar instrumentos, armar
parte de mi trabajo es armar también contenido, y estoy armando una función de astronomía inclusiva para uno de los planetarios más importantes de Argentina, donde por supuesto pondremos buena música para acompañar ese relato y descripciones del cielo estrellado con sus analogías en sonido y maquetas, ¿sí?, de algunos lugares donde en ese relato nos iremos estacionando en la Luna, en Marte, para poder aprender de cada uno de ellos. También utilizar algunas cuestiones que tienen que ver con la cultura popular. Por ejemplo, mis talleres de la astronomía aprendida a través de la saga de Star Trek, ¿sí?, donde a través de esa serie de ciencia ficción podemos aprender de exoplanetas, los planetas que giran en torno a otras estrellas, ¿sí?, el espacio-tiempo, la curvatura del espacio-tiempo, la velocidad de la luz, bueno, un montón de cosas, agujeros negros y agujeros de gusano, un montón de cosas que podemos aprender con la excusa de charlar sobre una serie. El año pasado, todos recordarán de que festejamos los 50 años de la llegada del primer hombre a pisar la Luna, ¿sí?, en 1969, cuando lo hicieron a bordo de la Apolo 11, Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Y a mí se me ocurrió que era una buena idea poder tener una maqueta del Saturno V, el cohete que impulsó a las naves Apolo hasta su órbita. Y entonces armé como una pequeña nota, la subí a una de mis redes sociales y convoqué a un grupito de impresores a ver si se sumaban a la idea. Tuve la magnífica sorpresa de que más de 20 impresores de Argentina, de distintas partes de Argentina, se sumaron a la idea, agarraron el archivo del Saturno V de la página de NASA, que tiene un montón de archivos para imprimir en 3D, lo dividieron en pedazos y a los meses me iban llegando los pedazos de un Saturno V de 2,20 metros de altura que tengo para mis talleres, que es muy interesante para poder trabajar con él. Uno además puede enseñar cómo funcionan las distintas etapas en la propulsión de un cohete cuando trata de escaparse de la fuerza de gravedad de la Tierra. Y además, por supuesto que es un material que sirve un montón, además de para personas ciegas, por ejemplo, en mis talleres para chicos. Así que cumple con un doble cometido este material táctil. En definitiva, trabajar en cualquier actividad que tiene que ver con la divulgación es tomarse las cosas con mucho cuidado, testearlas, realmente estar convencido de que uno no hace algo para que este grupo en particular, que tiene muy poco material a disposición, lo agradezca, sino que realmente puedan aprender. Ahí los estoy invitando a que escuchen por ahí una charla TEDx que di hace un tiempo sobre estos 20 años enseñando astronomía a personas ciegas o personas que tienen disminuida su visión. En esto de las capas, ¿sí?, yo quería como terminar con un material que tiene que ver con cosas más lejanas, ¿no? Este es un esquemita de una galaxia espiral. En definitiva, es casi el dibujo que hizo en 1920 Edwin Hubble, ¿sí?, el primero en clasificar a las galaxias según su forma. Y esta es una típica galaxia espiral barrada, como creemos que es la nuestra, una galaxia que tiene un núcleo abultado en el centro,
una barra de gas y polvo que lo cruza y de ahí salen los brazos espirales. Si yo tengo aprendido esto, si lo pude internalizar con una idea muy simple, que no tiene ruido, que no tiene demasiada complicación, yo tal vez pueda ir luego a estas baldosas que imprimió la gente de la Universidad de Antofagasta en Chile. A ver, yo quiero acercarlo, ahí creo que se ven bien, ¿no? Donde entonces, ahora sí, yo tengo una galaxia espiral barrada, pero de verdad, es una foto convertida a relieve. Y no es la única, ¿sí? De hecho, aquí tengo imágenes, ¿sí? de otras espirales barradas y espirales comunes y espirales que están chocando con otra en estas otras baldosas. Y si aprendí entonces eso de poder leer con mis dedos una fotografía de un telescopio espacial de una galaxia, tal vez pueda sumarle toda la información que tiene que ver con las irregularidades del brazo que habitamos, el brazo externo que habitamos en nuestra Vía Láctea, y ver las diferentes regiones que nos separan de este núcleo central de la Vía Láctea a 26.000 años luz de distancia. Ahí, por distintas capas, en distintos momentos, podemos aprender de luna, de planetas, de galaxias, de nebulosas, de naves espaciales. Bueno, yo estoy como convencido que si los que hacemos divulgación hacemos bien nuestro trabajo, podemos enseñar cualquier tema y debería aprenderlo cualquier persona. Si así no funciona, quienes hemos fallado somos los que tenemos a cargo esa traducción. Esta traducción en particular me ha dado, como decía yo al comienzo, muchas satisfacciones, ¿sí? Hace mucho tiempo en Colombia, en Medellín, en Parque Explora, di una charla donde mientras yo le contaba a muchos docentes que tenía enfrente, un grupito de personas ciegas que estaban ahí, yo hice señas para que le acercaran la luna táctil, ¿no? Y alguien más o menos de mi edad se puso a tocarla y bastante emocionado levantó la mano y me dijo, claro, con razón ustedes le escriben canciones, poemas, tengo 40 años y es la primera vez que veo la luna, y ahora sé cómo es. En tal caso, si podemos hacerle ver la luna a otra persona con otros sentidos, quizás nuestra tarea de divulgación científica se empieza a disfrazar a una tarea de inclusión social y tal vez le estemos completando el paisaje a una persona que se hará más y mejores preguntas el resto de su vida. Así que, bueno, esto era más o menos lo que quería compartir con ustedes. Elo. Gracias, Sebastián. Te cuento, hay varias preguntas por acá. Bien. Tenemos una que dice Amanda Manríquez. Quisiera preguntarte cómo se puede enseñar el movimiento diario y anual de los astros en nuestro cielo, visto desde donde vivimos, cómo se le presenta a alguien que no puede ver este movimiento. A ver, yo lo que quiero es... mi computadora no me está así, ahí eso quería. Dejar de compartir la pantalla, así también te ayudo con las preguntas y demás del chat. El movimiento es bastante complicado, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo trabajo en alguna función de planetario,
parto de un cielo fijo, ¿sí? Todo modelo siempre tiene una limitación y yo trato de no sumar el movimiento de la bóveda celeste, contar que la Tierra rota y entonces vemos como si el cielo se moviera, pero no sumarlo en el sonido, porque realmente generaría como mucha confusión. Lo que tiene que ver con el movimiento y demás, uno lo puede hacer con otras maquetas. Yo, por ejemplo, tengo esferas celestes en relieve y tengo mapas del cielo planos en relieve. Entonces, otra vez, de a poquito y en distintas capas, puedo ir contando cómo eso se mueve, del mismo modo que lo haríamos en una charla de astronomía de posición en alguno de los cursos que vos y yo damos, ¿no? Pero bueno, en este caso con un material adaptado. Ya, perfecto. Dice por acá, qué hermosas tus maquetas. ¿Se puede hacer un radiotelescopio casero? ¿Funcionaría para enseñar algo de astronomía? Bueno, hay muchos grupos, incluso de aficionados en todo el mundo, que tienen sus pequeños radiotelescopios también. Yo tengo unos amigos, por ejemplo, que justo ahí está escribiendo Elías, son amigos en común que tenemos ahí en el Cajón del Maipo, cerquita de Santiago de Chile. Ellos tienen un radiotelescopio, uno si va al lugar puede escuchar, por ejemplo, el sol, y esa es una muy linda actividad para hacer, ¿sí? A veces los radiotelescopios caseros no me dejan escuchar mucho, tengo que agarrar objetos que emitan muy fuerte, por eso dije el sol, quizás uno puede adaptarlo a algún planeta, pero obvio que es muy motivante. Dicen, ¿cómo explicarías las velocidades, especialmente la velocidad de la luz a las personas ciegas? Ese es un concepto teórico, con lo cual lo explico del mismo modo que se lo explicaría cualquiera, ¿sí? Otra vez, quizás ahí tenemos que ponernos muy descriptivos, no dar nada por conocido, porque probablemente el conocimiento previo sea menor, pero en definitiva es un concepto, primero, es un concepto que no se ve, ¿no? Es un concepto teórico. En el concepto teórico estamos en igual condición quienes vemos y quienes no. Claro. Un comentario por acá de nuestro amigo César Rojas, que dice, Uh-huh. ¿cuánta razón tiene Sebastián en esa frase respecto de hacer divulgación? Como digo siempre, la divulgación debe de retomar el lugar del que jamás debió salir. Gracias por estar en la misma vereda. Definitivamente dos grandes divulgadores ahí platicando sobre lo que debe de ser la divulgación. Y estoy de acuerdo con ambos. Es una traducción y al mismo tiempo un lugar del cual jamás tuvo que haberse movido. Ya no debemos de creer en la pseudociencia. Por acá dice, ¿cómo explicas los agujeros negros a las personas ciegas? Vimos ahí un modelo de un agujero como de gusano. ¿Cómo Sí. explicarían los agujeros negros a las personas ciegas? Bueno, a ver, armar una maqueta con una trama elástica para empezar a explicar el espacio-tiempo y la curvatura del espacio-tiempo, si yo le pongo cosas de distinta masa, o bueno, en la adaptación de distinto peso, para que esa trama se hunda, se modifique. Casi que es lo mismo que podríamos hacer con otro tipo de públicos. Después están las maquetas de justamente la que yo mostraba en la presentación, de un agujero ahí de gusano, que ayude también para los agujeros negros. Y otra vez, mucha descripción, porque en definitiva no hemos visto nunca un agujero negro, y aún lo que estábamos tan contentos el año pasado de haber visto, tampoco era una foto de un agujero negro, sino era una, a ver,
una imagen de un telescopio submilimétrico, es decir, de una especie de radiotelescopio, convertida a traducida a imagen para que la vean nuestros ojos, ¿no? Pero ni siquiera había sido una foto de la cual estábamos aprendiendo. Exactamente. Aquí tenemos una... Mira, tenés efecto Doppler. Tenés de fondo el efecto Doppler, ahí de la sirena, de fondo. Ahí pasaron 2 o 3 sirenas, no sé qué pasó. Dicen, ¿qué porcentaje de efectividad calculas hoy en día en el tipo de enseñanza que usas en las personas ciegas? ¿Cómo calificarías el porcentaje? A ver, yo trato de testear mucho y trato de, cuando doy un taller, preguntar al final cuál es la idea y la idea que no sea algo que se repita para dejarme contento exactamente lo que yo dije, sino que puedan ejemplificarlo con cuestiones de su vida particular. Es algo que a mí me preocupa mucho. Las personas que no ven están muy acostumbradas a dejarnos contentos a los otros, ¿sí? Para aprobar un examen en la primaria, en la secundaria, y entonces uno queda contento, aprendieron todo, y ciertamente lo único que hicieron fue repetir el concepto, ¿no? Entonces, trato de testear eso y trato de estimular de no me agradezcan por haber llegado hasta acá, hasta la escuela para ciegos o la asociación o haber viajado. Bueno, eso no es suficiente. Si no entendieron, digan que mi trabajo no sirvió y le buscamos la vuelta para explicarlo de otro modo. Entiendo de que tiene un buen porcentaje donde cuando explico algo, luego eso les sirve para entender otras cosas, lo pueden decir a través de experiencias que no son mías, entonces puedo estar bastante seguro de que de verdad el concepto llegó. Perfecto. Preguntan por acá, cuando hablas de magnitud y decibeles, ¿te refieres a la frecuencia de radio de cada objeto o un sonido en particular? O sea... A ver, partiendo de las magnitudes de Hiparco, y acá haciendo la salvedad de que yo uso las magnitudes redonditas, es decir, magnitud lo redondeo a o magnitud 4 o 5 o 6, pero no 3,8. Ahí entonces hago la analogía de, en mi escala, a cuántos decibeles correspondería y a qué tono según el color. Acá por ahí un dato que es importante y es, yo explico lo mismo que expliqué cuando empecé la charla aquí. Es decir, les cuento qué hizo Hiparco con lo que se ve y qué hice yo para traducirlo. Es decir, que realmente el código que estamos usando lo sepamos a ambas partes del discurso, el receptor y el emisor, ¿no? Que se sepa que es una herramienta para traducir, pero por supuesto que no, que no se entienda como, bueno, escucho un sonido y me genera una linda sensación, pero realmente no estoy entendiendo a qué hace referencia de lo que se ve todas las noches, ¿no? Claro. ¿Trabajas con algún modelo del sistema solar con el movimiento de los astros? A ver, con el movimiento no, pero sí trabajo con, a ver, una pelota de pilates que simboliza el sol y a partir de ahí pelotitas muy chiquititas que serán los 8 planetas del sistema solar. En el relato, yo entonces cuento a cuántas cuadras estaría la pelotita de Marte, de Júpiter, de Saturno, en esto que estamos tocando sus volúmenes. Y en definitiva,
también en el relato cuento cuántos años se tarda cada planeta en darle una vuelta al Sol de verdad, ¿no? O hacemos algún tipo por ahí a veces cuando es con chicos, hacemos algún tipo de juego de representación de los mismos que haríamos con chicos que ven, ¿no? Bueno, vos pegás una vuelta mientras el otro pega dos y el otro pega un cuarto de vuelta y el otro se queda casi quietito, y en definitiva hacemos ahí un juego de roles para entender movimientos. A veces en estos juegos de roles, simplemente mientras estemos todos hablando, entonces nos identificamos por dónde andamos a través del oído, funcionaría del mismo modo que si hiciera la experiencia, no sé, en cualquier escuela primaria. En cuanto a tamaño de los modelos, ¿existe algún modelo específico para las personas que no ven en tamaño accesible para tocar? Sí, es una excelente pregunta. A ver, a mí me gustan mucho estos tamaños, ¿sí? De 20 o 25 centímetros, en el hecho de que es algo manejable, ¿no? Yo lo puedo manejar cómodo sin que se me vaya de volumen, y además, desde luego, que no sea lo suficientemente chiquito como para que yo tenga todos los detalles pegados y entonces no pueda entender ninguno, ¿no? Hay veces que, fuera de la broma, algún amigo que me ayuda con un material se ríe porque yo siempre pido las maquetas de las naves grandes, no porque las quiera tener siempre gigantes, sino porque si fueran muy chiquititas hay detalles que se van a perder y que yo no puedo leer con mis dedos, ¿no? Entonces, a veces tiene que ver con una cuestión intuitiva de cuán separados estarán las cosas que yo quiero enseñar de una yema de dedo. Preguntan si entre todo esto que tú has hecho con respecto al trabajo con no videntes, has aprendido a leer braille. No sé leer braille. Bueno, de hecho, muchas personas ciegas no saben leer braille, sobre todo las personas que se quedan ciegas luego de su escolarización. Muchas veces realmente el audiolibro termina siendo más efectivo que un libro en braille, además de que los libros, cuando los pasamos a braille, son todos la enciclopedia británica, ¿no? Ocupa mucho lugar. Entonces todos los libros son muy gordos y bastante incómodos para andar llevando de un lado para el otro. Yo tengo mis libros en braille por una curiosidad de que me los han regalado en alguna asociación que tienen imprenta, y ha sido como su regalo por ir a dar la charla, imprimir en braille algunos de mis libros, y son como interminables. Pero no sé braille y realmente no lo uso. Y no se necesita para divulgar. O sea, Y no para es divulgar, en realidad nunca lo he necesitado, exacto. Dice, ¿realizas alguna actividad de visita nocturna con estos materiales adaptado para personas no videntes, o consideras que podría ser algo interesante de realizar, o siempre es en espacios cerrados? No, bueno, a veces he adaptado alguna actividad que salimos todos y hay alguna persona que no ve, y entonces, bueno, salimos todos a la noche para observar, y he desarrollado alguna actividad para adaptar el contenido a las 2 o 3 personas no videntes que están en el grupo, ¿no? Cosa que me gusta mucho, hacer actividades donde estemos distintos públicos y podamos disfrutar de lo mismo. Hay lindas actividades al respecto. En Europa hay algunas personas que están desarrollando softwares
para traducir las imágenes de CCD, de cámara digital, que se adosa a un telescopio, cuando la imagen es muy geométrica, adaptarlas a una suerte de sonido que pueda ser compartido por personas que no ven, ¿no? A veces es un poquito confuso, pero ciertamente es un lindo esfuerzo de poder, también compartir una observación por telescopio con una persona ciega. Claro, o sea, hay que describirles lo que no pueden ver. Desde luego. ¿Qué ha sido lo más retador que te ha tocado explicar? ¿Verdad que no lo sé? Que te hayan dejado así, espérame que voy a pensar cómo te lo explico. No lo sé. Ahora no se me viene a la mente algo en particular. Con el tiempo fui adquiriendo esto que yo contaba de tratar de ser exageradamente descriptivo cuando uno habla para explicar algunas cosas. Por supuesto, hay algunas otras que yo ya sé que son una causa perdida, ¿no? Entonces, por ejemplo, para una persona que no vio nunca, los colores no tienen demasiado sentido, salvo contar de qué color es cada cosa, como para que justamente ese conocimiento sea compartido con el resto de la sociedad, ¿no? Bueno, la persona ciega sabe que Marte es rojo. Bueno, ok. Incluso le puedo contar que de verdad no es rojo rojo. que decimos rojo, pero no es que tenga el mismo color de la sangre. Pero en definitiva hay cosas que me han resultado incluso fantásticas de parte de las personas ciegas, que me han a mí impactado de nunca haber creído que iba a aprender eso, de una... A ver, lo he nombrado mucho en la charla. Carlos Matos, este amigo, es muy impresionante en varias cosas. Por ejemplo, ni bien yo lo conocí, él empezó a hacer mi curso de astronomía de todos los sábados acá en Mar del Plata. Y hacía el curso que yo dicto a las personas que ven, ¿no? Y venía con su esposa, que su esposa es su amiguita de cuando tenían 7, 8, 9 años, ¿no? Y entonces, de hecho, sí, es fantástico, ¿no? Ellos eran amigos de chiquitos, después se separaron, cada uno se casó, tuvo hijos, y luego se separaron de sus parejas, se volvieron a encontrar ellos y hoy están casados. Es como una historia para película. Y su esposa le decía, bueno, mira, Sebastián está mostrando una imagen de Saturno. Saturno es del color de la alfombra de tu abuela cuando éramos chiquitos. Y a mí me parecía algo maravilloso que él pudiera acordarse de un color 40 años después, ¿no? Porque yo estoy convencido de que yo, no sé, recuerdo de que esto es más o menos rosa, porque estoy viendo cosas rosas todos los días de mi vida y refuerzo este concepto, ¿no? Pero que él pudiera recordarlo después de tanto tiempo, a mí me parece fascinante. O que me cuente, ustedes inventaron colores después que yo me quedé ciego. Bueno, me lo dicen otros términos más negativos que yo no me animo a decir, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué es el fucsia? Me dice, yo me imagino el fucsia como un rosa fuerte con fluorescencia. Y a mí me parece extraordinario que alguien pueda describir, conceptualizar un color, ¿no? Así que ciertamente he aprendido más a ver, esto suena medio poético, pero digo, realmente ver las cosas desde otro lado, aprender a buscar, encontrar una vuelta,
a veces incluso sorprenderme yo con un material como lo que decía de la barranca del Monte Olimpo, ¿no? Acostumbrado siempre a ver el Monte Olimpo, bárbaro, pero cuando lo toqué dije, uy, de verdad, esto cae como una pared, y esto no lo había leído en una descripción, en ningún párrafo de mis libros, ¿no? Me entero, me entero con mis dedos cómo baja esta montaña de este lado, y sorprenderme gratamente con que uno puede aprender cosas valiosas a través de otros sentidos que a veces no le prestamos atención. Claramente, el 70% de la información que aprendemos, la aprendemos por la vista, ¿no? Pero también a mí me gusta jugar con las cosas que aprendemos mal con nuestra vista, ¿no? Cuando yo doy los talleres donde hay personas que ven y que no, siempre le pregunto a alguien que vea, que me diga con sus manos o sus brazos, no importa, de qué tamaño es la luna llena, ¿no? Entonces empiezan a que no les dan los brazos para mostrarme qué tan grande es la luna llena, ¿no? Entonces después les digo, bueno, estiren el brazo, extiendan un dedo y con la yema de sus dedos les alcanza y les sobra para tapar la luna llena. Solamente que somos bichitos que nos llama tanto la atención la luz que sobrevaloramos el tamaño de la luna como si fuera gigante en el cielo, pero no lo es tanto, ¿no? Con lo cual, a veces también nuestros ojos nos engañan. Y bueno, y vamos aprendiendo a partir de ahí, bueno, la luna desde otro lado. Tengo 3 preguntitas más. Dicen, ¿Sí? ¿tienes algún sitio web o red social donde podamos encontrar los datos específicos o las comparaciones entre astros que podríamos usar para hacer nuestras propias representaciones y llevarlos a las aulas? Sí, tengo, a ver, me buscan por Facebook y bueno, por mensajito les puedo compartir el material que necesiten para trabajar. Y después en mi canal de YouTube, que tiene mi mismo nombre, Sebastián Muso, van a encontrar, ponen en el canal mío, ponen lista de reproducciones, y yo tengo armado un apartado especial de enseñanza donde tengo varios videos de astronomía para personas ciegas, pero tengo algunos videos de adaptaciones y herramientas didácticas también para chicos o para adolescentes o para personas mayores, con lo cual, bueno, ahí vamos compartiendo cosas. Totalmente, y es un excelente canal, se lo recomiendo. Ahí tuviste todo un programa de astronomía en cuarentena que vale la pena también ver los capítulos, y algunos videos tan cortos, pero tan buenos que de verdad uno dice, en 3 minutos me dices un montón de información. Bueno, Dicen por acá, los materiales que utilizas, ¿dónde los puedes adquirir o están disponibles para comprarlos? O al menos las imágenes para luego mandar a imprimirlas en 3D. Creo que aquí va la página. sí, a ver, yo suelo buscar, hay mucho material en las páginas de diseñadores, ¿sí? Por ejemplo, hay mucho material en una página que se llama Thingiverse, ¿sí? Como universo de cosas, thingiverse.com. Ahí hay, por supuesto, de todo, pero si hacen búsquedas específicas de astronomía, hay un montón de archivos para descargar de forma gratuita. La NASA tiene una página para descargar archivos para imprimir en 3D. Los observatorios europeos del sur, los ESO, también tienen una página con archivos. Lo que tienen que ver con la Luna táctil, el Venus táctil, esos archivos yo los tengo y por supuesto quien me contacte se los envío. Y bueno, la idea es que el material está disponible. Yo siempre invito a los docentes o los divulgadores que quieran
sumarse a este grupo de locos que hacemos cosas por el estilo, por ahí que se asocien a una universidad o a una escuela que tenga una impresora 3D y que puedan trabajar en conjunto para producir material. El costo del material en sí, del filamento para las impresiones, no es caro. A veces lo que es caro es el tiempo de impresión en el ámbito comercial, pero con fines educativos, poder buscar la vuelta de asociarnos, bueno, con algún amigo que tenga impresora 3D, y que se enganche con la idea de hacer estas cosas y poder ir armándonos material o algún kit del tema que cada uno elija. Digamos, yo ya expliqué, por ahí elijo Marte, la Luna, galaxias, estrellas. Ahora ahí tengo todos los pedazos para pegar en estos días a la Perseverance y armar la Perseverance antes que llegue a Marte. Y por supuesto, el año que viene tendré que armarme mi nave Vostok para festejar los 60 años del vuelo de Yuri Gagarin, convirtiéndose en el primer hombre en el espacio. Pero bueno, cada uno elegirá los temas que quiera y el tamaño de su casa para guardarlos, ¿no? Claro, claro, principalmente el tamaño, porque tienes un cohete de 2,20 m, un Saturno 5 de 2,20 m, no sé dónde lo tienes, pero y si yo tuviera una cosa de estas aquí en mi casa ya me echarían. Dice, a propósito del eclipse del 14 de diciembre, estamos organizando una suerte de acampe de astroaficionados y nos está costando horrores la sola invitación. Ahora, ¿cómo se le podría transmitir la experiencia a un no vidente de un eclipse? Total solar, van a tener ustedes el privilegio de tener allá en el sur. Exacto. Bueno, a ver, la NASA produjo unos mapas donde está el mapa de Sudamérica, ¿no? Y la línea, la faja, bajo la cual vamos a ver el eclipse total desde la Patagonia argentina y chilena, ¿sí? Es decir, ahí ya tenemos un primer material muy interesante, que es el mapa para contar por dónde se observa total y por dónde se va observando parcial en distintos porcentajes. Incluso el eclipse se va a terminar viendo hasta el norte de Perú, ¿no? Ahí termina de observarse. Después, hay un material producido en Chile de un aparatito que suena con un fotómetro, con distintos sonidos contándome cuando va bajando la luz, porque la luna se interpuso sobre el sol. Ciertamente no termina de explicar el eclipse, pero al menos describe el entorno durante un eclipse, y después uno puede ir haciendo algunas analogías que creo yo son muy interesantes de, bueno, un sonido continuo y yo lo tapo la fuente del sonido por delante de mi oído, interpongo algo que me corte o que me disminuya mucho ese sonido y ahí voy armando la noción de eclipse. A veces por ahí sí, estas experiencias está bueno hacerlas en un ámbito cerrado, porque no voy a tener yo sonidos que me confundan de otro lado, ¿no? Puedo la experiencia adecuarla a aprender bien cómo funciona un eclipse. Pero va a ser una linda experiencia, como lo fue el año pasado, la de poder también enseñar eclipses. Argentina tuvo la enorme fortuna de tener 2 eclipses seguidos, el 2 de julio del año pasado y ahora vamos a tener el 14 de diciembre próximo. Y bueno, a ver, en el 24 tenemos otro
y en el 27 tenemos uno que pasa por mi ciudad, así que estarán invitados para venirse a este lado del mapa a disfrutar de estos lindos eventos. No sabes cuánto te envidio, en serio. Aquí, desde el 91, que no hay uno total. Y faltarán muchos años más. Pero, como ya tengo invitación para el del 27, ahí voy para Argentina. Ahí está. Y como última pregunta para cerrar ya la ronda de preguntas y ya tu tiempo también, porque ya tienes que ir a descansar, porque ya es nochecita por allá. ¿Por qué es importante la divulgación científica desde tu punto de vista? Por eso la dejé de último, porque quería deleitarme con esa respuesta. Y acá en realidad ya nos escapamos de lo que tiene que ver estrictamente de la divulgación para un público en particular, como el que hablamos hoy, sino hablamos en general. Yo creo que, a ver, la respuesta yo la daría en un tiempo muy largo, con un montón de razones, ¿no? Pero creo que la divulgación tiene un carácter democratizador. En cualquier sociedad, las personas que generan conocimiento son muy poquitas, ¿sí? Son menos del 5% de la población de cualquier país son científicos, ¿sí? Y generan un material, el conocimiento, que en esta época, más que en ninguna otra de la historia de la humanidad, ha modificado nuestra vida cotidiana de un modo importantísimo, ¿sí? Nos levantamos y por ahí tomamos una aspirina, nos calentamos un café en el microondas, nos ponemos una ropa térmica, usamos un GPS para llegar al trabajo. Bueno, los ejemplos, digo, de lo que ha sido el conocimiento científico y tecnológico en nuestra vida cotidiana son interminables. Y creo que la divulgación hace eso, poner ese conocimiento producido por pocos al alcance de todos, porque en realidad todos estamos involucrados en eso, todos tendríamos que tener al menos una mínima noción de esas cosas que hemos aprendido y que estamos aprendiendo en los últimos años, incluso hasta para decidir a quién queremos votar, para que siga apostando a esa investigación y a ese desarrollo y a ese aprender cosas y a no depender de otro que produzca ese conocimiento. Vivimos una época magnífica, ¿sí? Hay un dato que me resulta tan impactante como útil de conocer, y es que si tomamos todos los hombres y mujeres que hayan generado conocimiento en la historia de la humanidad, ¿sí? Desde los antiguos egipcios, griegos, chinos, hasta los nombres que se nos pueden estar pasando por la cabeza, Einstein, Marie Curie, Max Planck, Copérnico, Galileo, todos suman un 1% y el otro 99% vive hoy. Tienen Facebook, Instagram, Twitter y probablemente un canal de YouTube. Es una maravilla tenerlos en este momento para justamente escribirles un correo electrónico, aprender de ellos, saber que lo que antes nos cambiaba la vida en 2000 años, hoy nos cambia en una década, ¿sí? Y de última, una mínima noción de esos cambios increíblemente rápidos que van modificando en nuestras vidas, tenemos que tener todos, merecemos tener todos. Hoy hablé de completarle el paisaje a una persona que no puede ver el cielo estrellado. En divulgación le completamos el paisaje al que tenemos enfrente, le contamos las cosas que hay disponibles alrededor nuestro para hacernos cada día, no sé si respondernos preguntas, hacernos cada día mejores, mejores preguntas. No sé si las respuestas son tan interesantes, ¿no? Completarnos el paisaje para poder preguntarnos cosas cada día más desafiantes, más interesantes.
una definición que yo siempre tengo del científico, que la hago graciosa, porque me gusta divertirme con eso. Yo digo que un científico es una persona curiosa y maleducada, ¿sí? Curiosa porque se pregunta todo el tiempo el porqué de las cosas, y maleducado porque por más que admire a los que vinieron antes que él, siempre cree que puede aportar un granito de arena a saber más cosas y a saberlas mejor, ¿no? Y eso creo que es lo que tenemos que hacer como divulgadores, que todos nos convirtamos un poco en curiosos y maleducados. Definitivamente estoy de acuerdo contigo y le agregaría que recordemos que muchos de los grandes científicos han nacido porque han visto a alguien enseñarle la ciencia con una pasión tan grande como lo hacen quienes divulgan, y por eso se motivan a seguir en las ciencias. Siempre hay un detonante, y normalmente el detonante puede ser una charla, un taller o algo que los acerque a querer impulsarse y ser científicos en cualquiera de las ramas de la ciencia. Entonces, muchísimas gracias, Sebastián, por esta increíble charla. Aquí tenemos muchos saludos y comentarios de tu increíble papel como divulgador, y al mismo tiempo cómo les has dejado un granito extra para poder emocionarse con astronomía, para tocar, sentir, escuchar y demás. Gracias, Sebastián. Pasen una muy feliz noche todos. Muchas gracias por estar aquí. Un saludo desde Guatemala para quienes nos están escuchando y viendo desde Argentina, Chile, ¿qué más por acá? Guatemala. Tenemos de varios lados y estoy muy feliz de eso. Gracias por todo y muy buenas noches. Gracias a todos también, gracias a vos, Elo, por la invitación, y el año que viene andaré por allá y haremos astronomía para ciegos en Guatemala. De acuerdo, aquí las puertas abiertas de Guatemala siempre para ti. Un abrazo. Ahí, y abrazo. un montón de cielos despejados a todos los que están en sus diferentes países.